La mayoría de nosotros hemos escuchado leyendas de Hombre Lobo, un humano que a menudo, en contra de su voluntad, se convierte en lobo solo para luego volver a cambiar y retomar su forma humana. Estas leyendas se pueden encontrar en todo el mundo, al igual que las leyendas de los cambiaformas, que a diferencia del hombre lobo, es una entidad que puede tomar cualquier forma viviente que desee, y a diferencia de muchas de las leyendas de hombres lobos, este cambio está a menudo bajo control del propio cambiaformas. Les doy la bienvenida, yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo caso. Aún más intrigante, algunas leyendas afirman que tal habilidad puede ser aprendida a través del estudio de las artes y la espiritualidad. De hecho, las leyendas de los humanoides reptiles y su capacidad de adoptar formas humanas giran en torno a tales cuentos. Como se está haciendo cada vez más claro con muchos mitos y leyendas folclóricas, cierto grado de verdad a menudo reside dentro de estos relatos ficticios, que de otra manera serían fantásticos. Volviendo a las leyendas mitológicas de las antiguas civilizaciones griegas y egipcias, e incluso de los antiguos sumerios antes de ellos, las capacidades de cambio de forma y sus relatos son abundantes. Muchos de los dioses egipcios, por ejemplo, están representados con la cabeza de un animal y tenían la capacidad de cambiar su forma. Zeus, tal vez el más famoso de los dioses griegos, se transformaba en animales e incluso asumía la forma de un amante de una mujer, para engañarlos a tener relaciones sexuales. Más que meros mitos y leyendas de la antigüedad, podríamos ver la cueva de Trois Frères en el sur de Francia, una de las pinturas rupestres que tiene más de 10.000 años de antigüedad, que se remonta al menos al 13.000 a.C. Esta pintura rupestre parece mostrar a un humano en el proceso de cambio de forma. Muestra claramente una extraña figura con aspectos y rasgos tanto humanos como animales. Incluso la posición de la criatura sugiere que está en el proceso de algún tipo de metamorfosis. Muy acertadamente, la pintura se llama El Hechicero y parece mostrar que la creencia en tales criaturas prevalecía incluso antes de los intrincados cuentos de hadas e historias entraran en la psique humana. De hecho, podríamos argumentar que las razones por las que tales entidades aparecen en estos primeros cuentos de hadas, en primer lugar, son porque nuestros antepasados fueron testigos de tales cosas. Pero no son solo animales en los que estos aparentes cambiaformas pueden transformarse. Algunas leyendas incluso hablan de la transformación en plantas u otros objetos físicos. Esta es ciertamente una teoría interesante, particularmente cuando pensamos en las afirmaciones de algunos ufólogos de que los ovnis, por ejemplo, son entidades sensibles, vivas, en oposición a las naves de tuercas y pernos. Muchos chamanes y sabios de las tribus nativas de todo el mundo afirman tener la capacidad de cambiar de forma para poder comunicarse con entidades del reino espiritual. Muchos de ellos, curiosamente, podrían ser descritos como experiencias fuera del cuerpo o proyección astral. En nuestra era contemporánea, las afirmaciones de los cambiaformas reptilianos inundan los medios sociales diariamente. De hecho, una rápida búsqueda en ese término en Google traerá un montón de resultados para revisar. ¿Cuál es la aparente obsesión entonces? ¿Existen realmente estos cambiaformas reptiles? Tal vez hay una leyenda particular de cambio de forma que ha encontrado lugar en la conciencia humana colectiva más que en cualquier otra, el hombre lobo. Al igual que los cambiaformas, los hombre lobo y la idea de que un humano puede transformarse en un ser así se remontan al principio de los tiempos. De hecho, los hombre lobo son solo una parte de las leyendas de los cambiaformas. Sin embargo, a diferencia de estos, que se puede aprender y luego actuar cuando se requiere y se controla, muchos relatos de hombres lobo giran en torno a una noción parecida a una maldición, que provoca tales cambios en simpatía con la luna llena. La conexión con la luna es ciertamente interesante, especialmente cuando pensamos en el efecto que la atracción de la luna, y de hecho de los planetas, tienen las emociones y sentimientos humanos. ¿Podría para unos pocos ese efecto ser monstruosamente extremo? Un relato interesante para ver aquí es el del hombre lobo de Georgia, del condado de Talbot, de principios de 1900. Un granjero de la zona perdía ovejas cada noche a manos de una bestia misteriosa. A pesar de las partidas de caza de los lugareños que patrullaban la zona, las matanzas continuaron y no se capturó a ningún perpetrador, bestia o de otro tipo. Una mujer local, Mildred Burt, sospecharía en privado que su hermana estaba involucrada en los asesinatos de animales. A menudo vagaba por el campo durante la noche, cuando se volvía inquieta y ansiosa. Además tenía dientes caninos muy afilados y más grandes de lo normal. También, según Mildred, leía libro tras libro acerca de lo sobrenatural y las artes oscuras. Una noche, armada con una pesada pistola, Mildred se aventuró a ir a la granja que sufría ataques a sus ovejas. No mucho después de su llegada,
un extraño animal se abalanzó sobre ella de la nada. Mildred apuntó la pistola hacia donde creía que estaba la criatura y disparó. No estaba segura de si le había dado, ya que luego del disparo escapó. Al día siguiente, según algunos rumores locales, Emily había perdido de repente su mano izquierda. Tal vez aún más extraño, su madre enviaría a Emily a París casi inmediatamente después del incidente. Fue a ver a un doctor que se especializaba en licantropía, una condición que hace creer al enfermo que es un hombre lobo. Curiosamente o no, después de su partida a París, los ataques cesaron inmediatamente. Cuando regresó, aunque estaba curada de su condición, los ataques comenzarían de nuevo, aunque nunca volvería a la escala en la que estaba. ¿Podría el tratamiento que recibió en París haberle permitido contener al mínimo los brotes y ataques? Hay varios relatos similares, aunque menos detallados, registrados. Por ejemplo, una leyenda de Francia cuenta de un cazador que después de recibir permiso para cazar en las tierras de un señor y señora sin nombre, experimenta un ataque repentino de un gran lobo mientras cazaba. Se las arregla para dispararle una flecha que resulta en la amputación de su pata. Recoge la pata y la coloca en su cesta de caza. Más tarde, sin embargo, mientras se sentaba junto al fuego para examinar su trofeo, la pata ya no estaba allí. En su lugar, había una mano humana. Y lo que es más, tenía en ella el anillo único de la dama, que era dueña de la tierra. No hay ninguna fecha ni nombres en este relato. Tan escandaloso como podría sonar, hay tantos casos de hombres lobo a lo largo de la historia de nuestro mundo como hay de reptilianos. Muchos de estos relatos, ciertamente en los siglos XVI y XVII, saldrían de Europa. Hay varias razones para esto. No menos importante, la población de lobos era simplemente más grande y más visible en esta parte del mundo. Europa, sin embargo, todavía estaba luchando contra el control restante de la Iglesia y la Inquisición. Las afirmaciones de un hombre lobo habrían sido tratadas tan brutalmente como las afirmaciones de las brujas. Por ejemplo, en 1589, en lo que hoy es la Alemania moderna, nace la historia del granjero Peter Stubb. Durante la Guerra de Colonia, a medida que el número de muertos aumentaba, los ciudadanos comenzaron a afirmar que habían visto una criatura parecida a un lobo acechando al ganado y a las personas por igual. Una noche en particular, los habitantes del pueblo se las arreglaron para acorralar a esta extraña criatura después de seguir sus rastros y perseguirla con una jauría de sus propios perros. Sin embargo, cuando se acercaron para matar, no había ningún lobo delante de ellos. Era Peter Stubb. Bajo tortura, Stubb admitiría haber asesinado a varias personas mientras era un lobo. Además, afirmó haber hecho un trato con el diablo cuando era un niño de 12 años. Satanás, según Stubb, o al menos la grabación de su confesión, le había dado un cinturón que le permitía convertirse en lobo para poder cumplir cualquier oscuro deseo que quisiera. Stubb sería ejecutado el 31 de octubre, atado a una rueda y con sus miembros rotos. Su piel fue arrancada con pinzas calientes antes de ser decapitado. Su cabeza fue colocada sobre el cuerpo de un lobo para que cualquier otra persona que quisiera hacer un trato con el diablo lo pensara dos veces. El cinturón que Stubb mencionó, sin embargo, es extremadamente interesante. Si aceptamos por un momento que la confesión de Stubb fue verdadera y no se llegó a través de ella a través de la tortura, hay otros ejemplos de correa de lobo a lo largo de la historia. Este dispositivo mágico es un regalo para quien vende su alma al diablo. Al envolverla muy fuertemente alrededor del torso, permitía a su dueño convertirse inmediatamente en un hombre lobo. Una leyenda particular de este misterioso objeto viene de Rusia, más o menos al mismo tiempo que el último encuentro sangriento de Stubb con sus compañeros de pueblo. Según la leyenda, en un pueblo ruso, un hombre en particular que vivía justo en el borde del asentamiento y era casi un ermitaño, se encontraba bajo sospecha por parte del resto de los habitantes del pueblo. Los aldeanos lo describían como escurridizo y a menudo encontraban extrañas huellas fuera de su casa. Estas eran particularmente notables durante los duros inviernos rusos y el constante manto de nieve. Tal era la creciente sospecha que varios aldeanos se escondieron en su granero una noche. Sin embargo, un aullido espeluznante desde el exterior los asustó tanto que huyeron a casa. Mientras lo hacían, sin embargo, notaron huellas frescas, como de animales en la nieve, que salían de la casa del hombre y se adentraban en los bosques. Al día siguiente, sin embargo, los aldeanos junto con muchos otros, incluyendo los ancianos de la aldea, llegaron a la casa del hombre. Al abrir la puerta, exigieron saber dónde había estado la noche anterior. A él se negaba a responder, lo que lo llevó a forzar su entrada, atrapándolo en el proceso. Una vez dentro de la casa,
buscarían una gruesa cómoda al lado de la cama del hombre. En ella, bajo una gruesa manta, descubrirían una extraña correa de cuero tallada con raros símbolos. También contenía varias hierbas extrañas y parecía tener una sustancia grasienta desconocida para ellos. Los ancianos del pueblo, sin embargo, afirmaron saber lo que era. El cinturón y el hombre fueron inmediatamente quemados hasta morir. En tiempos mucho más contemporáneos, poco después de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, un hombre llamado Gust K. fue reclamado como dueño de tal cinturón, y de acuerdo con los rumores de la gente del pueblo, traería caos y miseria al pueblo por ello. Según la leyenda, varios de los habitantes del pueblo se las arreglaron para robar la correa con el fin de quemarla en su horno. Sin embargo, no importaba cómo lo intentaran, cada vez que la tiraban a las llamas, de alguna manera volvía a salir volando, como si la hubiese soplado un viento invisible. Asustados, la devolvieron. Cuando Gust K. murió, aparentemente ocurrieron más cosas extrañas. En primer lugar, el día de su funeral, la extraña correa estalló en llamas. Rápidamente se convertiría en nada más que un montón de cenizas. Luego, mientras los portadores del féretro intentaban bajar su ataúd a la tumba de espera, se darían cuenta de que era demasiado pequeño para el ataúd. Esto sucedió varias veces, a pesar de que el agujero se había ensanchado. Eventualmente, arrastrarían su cuerpo del ataúd y lo arrojarían directamente al hueco. Hay muchos avistamientos de hombre perro u hombres lobo en toda América del Norte y los Estados Unidos. Tal vez uno de los más intrigantes es el hombre perro de Michigan. Estos se remontan a finales de la década de 1880, cuando dos leñadores fueron testigos de una criatura bestial. Afirman que tenía el cuerpo de un hombre y la cabeza de un perro. Múltiples avistamientos de estas extrañas criaturas continuaron a lo largo de las décadas. Un avistamiento particular, en 1938, vio al testigo atacado por una jauría de 5 perros. Al menos uno de ellos caminaba en 2 patas. En 1961, en una planta de fabricación, un guardia de seguridad nocturno vio acercarse a un hombre con ropa negra. Sin embargo, al mirar un poco más fijamente, pudo ver claramente extraños rasgos caninos de esta extraña entidad. Cuando estaba a punto de sacar su arma, recordó su cámara. Se las arregló para tomar una foto de la extraña criatura antes de que desapareciera, y es la que estamos viendo ahora mismo. Los avistamientos del hombre perro de Michigan continúan hasta hoy en día, particularmente sobre los pantanos del estado. Muchos residentes de Michigan afirman escuchar raros aullidos infantiles provenientes de los pantanos y bosques. La gran mayoría de las descripciones de este aparente hombre bestia son inquietantemente similares entre sí. Algunas leyendas locales incluso hablan de soldados perro de las tribus nativas de la zona. Estos guerreros, a través de antiguas técnicas y prácticas, se pondrían en sintonía con su espíritu animal. Tanto es así que podrían controlar el cambio a un hombre perro y desatar los poderes que vienen con él. Algunas conspiraciones sugieren que los programas militares de Estados Unidos cazarían a estos soldados perros. Algunos, sin embargo, sobrevivirían. Los informes de estas aparentemente extrañas criaturas, mitad bestia, mitad hombre, continúan hoy. Por ejemplo, en Brasil, en 2014, llegaron informes de hombres lobos que salían de los árboles, buscando por varios momentos antes de desaparecer en el bosque nuevamente. El incidente aparecería en CCTV y no fue el primer informe de este tipo en la ciudad de São Gonçalo de Campos. Las autoridades locales tratarían el incidente tan seriamente que pondrían un toque de queda a las 9 p.m. Alrededor de 2 años después, en mayo de 2016, en Hull, East Yorkshire, en el norte de Inglaterra, hubo 7 avistamientos separados de una criatura de 8 pies de altura que acecha en una zona industrial abandonada de la ciudad. Uno de los testigos incluso afirmó haber visto a un hombre convertirse en bestia. Observaría la transformación desde un puente en lo alto. Él diría a la prensa: se puso de pie un momento, luego a 4 patas, corriendo como un perro. Continuó diciendo que en un momento se detuvo y se levantó sobre sus patas traseras. Se mantuvo erguido por un momento antes de continuar y se balanzó 30 pies. Aterrizando en el agua, en el mismo lugar, otra pareja vio una criatura similar comiéndose un perro raza pastor alemán. Cuando se detuvieron conmocionados y horrorizados, la criatura se puso de pie, con el animal muerto aún en su boca. Luego saltó por encima de una valla de 2,5 metros de altura. Un concejal local incluso
lleva un registro oficial de los incidentes de los avistamientos. Curiosamente, Yorkshire fue una de las últimas partes de Inglaterra donde los lobos salvajes vagaban libremente. ¿Tendrá eso algo que ver? Espero te haya gustado el video, y si fue así, apóyalo con tu like o suscribiéndote. Tampoco olvides de activar la campanita, que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta el próximo caso.